Hola, buenas tardes. Yo soy Ricardo Solís. Pues el día de hoy voy a hablarles un poco sobre el tromboembolismo pulmonar. Vamos a hablar del ABC de esto y pues bueno, a manera un poco personal, vamos a darle un toque de medicina basada en evidencias, que como algunos ya me conocen, es un tema que me fascina. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre pues el programa de esta sesión. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, sobre los factores de riesgo, un poco sobre fisiopatología, que considero que es fundamental para entender el porqué del tratamiento y las consecuencias de esta pues enfermedad. Vamos a hablar sobre la clínica, sobre estudios paraclínicos y cómo estos nos van a ayudar a tomar decisiones en el tratamiento y sobre la evidencia actual en el tratamiento. Bueno, ¿por qué es importante ese tema? Básicamente porque es una patología con una prevalencia importante. Pues podemos ver que la incidencia anual es de 1 por cada 1000 personas al año. Esto pues es una cifra nada despreciable y pues podrán enterarse que cuando estén en la práctica clínica va a ser una patología de la que hay que tener un alto grado de sospecha para poder diagnosticarla. También, hablando de la epidemiología, tenemos un problema importante, dado que pues, los estudios post-mortem sugieren que subdiagnosticamos el 52%, básicamente una de cada dos personas que tenga un tromboembolismo pulmonar no va a ser diagnosticada, y por el otro lado, sobrediagnosticamos pues alrededor del 24%. Esto quiere decir que uno de cada cuatro personas que no requerían tratamiento van a recibir tratamiento para tromboembolismo pulmonar, lo cual trae consecuencias pues a nivel pues del sistema de salud, tanto por dar tratamiento que no es necesario, que tiene pues sus efectos adversos y sus riesgos, como el no llegar a tiempo a un diagnóstico. Ahora, va a ser también importante pues decir que después del infarto agudo del miocardio y del stroke, va a ser el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente. Va a afectar al 5% de la población pues, a nivel mundial, y casi la mitad no va a presentar algún factor predisponente que nos pueda ayudar a tener una mayor sospecha diagnóstica. Además, vamos a ver que después de un evento existe un alto riesgo de recurrencia, siendo incluso mayor en algunas ocasiones que algunos tipos de cánceres. Pues bien, vamos a entrar un poco con los factores de riesgo. Eh, Aquí pues se han clasificado en factores de riesgo que tienen un bajo impacto o que aumentan al menos 2 veces, los que aumentan entre 2 y 10, y los que van a aumentar más de 10 veces el riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar. Quizá algunos van a ser más comunes que otros, y bueno, empezando con los que tienen 2 veces más riesgo. Vamos a hablar sobre la estancia en cama por más de 3 días. Esto va a ser importante siempre que tengamos un paciente que esté siendo interconsultado en un área quirúrgica o en un área de una terapia intensiva, diabetes mellitus e hipertensión, que prácticamente pues la mayoría de nuestros pacientes en este medio tienen esas patologías. La obesidad y el embarazo, que también van a ser pues dos factores de riesgo que nos van a tener que hacer pues poder prestar más atención a esta patología. Ahora, de los que van a aumentar el riesgo entre 2 y 10 veces, quizá el que vamos a ver de manera más común como o sea, con pacientes internados va a ser la presencia de catéter venoso central, que va a aumentar pues el riesgo entre 2 y 10 veces. La transfusión sanguínea, que muchas veces vamos a tener pacientes que tengan una pérdida importante de sangre y van a requerir pues transfusiones. También el periodo posparto y las neumonías van a ser frecuentes e importantes, y a las que hay que prestar una alta atención es haber tenido un infarto agudo del miocardio en los últimos 3 meses. Esto quiere decir que los pacientes que tengan un reingreso temprano por infarto agudo del miocardio van a requerir especial atención en relación al desarrollo de un tromboembolismo pulmonar.
También, como ya hemos visto previamente, el tener un tromboembolismo pulmonar previo va a aumentar de manera importante el riesgo de volver a tenerlo. Esto independientemente de pues, la presencia o ausencia de un tratamiento. Y pues la hospitalización por un fallo cardíaco o una fibrilación auricular. Ahora, continuando un poco más con la epidemiología, vamos a hablar sobre qué tantos pacientes van a tener compromiso cardiovascular, siendo que el 45% de estos pacientes, de los pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar van a tener compromiso de cámaras derechas, siendo pues más específico del ventrículo derecho. Esto secundario pues a la fisiopatología que veremos en unos minutos. La mortalidad en pacientes que tienen pues una falla cardíaca secundaria al tromboembolismo pulmonar va a ser 2 de cada 3 personas. Eh, bueno, para hablar un poco sobre la fisiopatología, en esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en los cambios hemodinámicos y pues en los cambios ventilatorios. Eh, Todos hemos escuchado alguna vez que el tromboembolismo pulmonar es pues una enfermedad de la alteración de flujo ventilación pues eso es lo que generalmente nos quedamos, que altera pues la fisiología ventilatoria y por esto pues provoca todo este daño. Sin embargo, tenemos que también tomar conciencia que la parte cardiovascular va a tomar una parte ponderante en pues la mortalidad y en los efectos que tenga a largo plazo el padecer un tromboembolismo pulmonar. Esto dado que el émbolo va a aumentar la resistencia de la vasculatura pulmonar y bueno, el corazón pues tiene su diseño. Las cámaras derechas no están diseñadas para tener una alta presión. Pueden contener una cantidad importante de volumen, pero no maneja de igual forma pues el aumento de presiones. Vamos a ver que este aumento de la presión va a terminar liberando hormonas crono e inotrópicas que van a pues, desarrollar la sintomatología de taquicardia y pues de aumento de los pro-BNP. Ahora, tenemos que saber que cuando el ventrículo derecho va a llegar a los 40 milímetros de mercurio, va a ser cuando el paciente va a desencadenar pues un suceso a manera dominó de efectos fisiopatológicos que van a terminar pues en una hipotensión y en una hipoperfusión. Ahora, se han hecho estudios que nos hacen notar que cuando hay una oclusión de entre el 25 y el 30% de la vasculatura de pues las arterias pulmonares, inicia un aumento en la presión o en la poscarga del ventrículo derecho. Y cuando hay un llenado, un defecto de llenado de al menos del 50 o entre el 50 y el 75% de la vasculatura pulmonar, va a llegar a una descompensación del ventrículo derecho. En la gráfica que tenemos en pantalla vamos a poder ver cómo el ventrículo derecho, que es izquierdo, que es la línea roja, puede tener un aumento de la poscarga sin tener una disminución importante de pues el volumen que eyecta. En cambio, el ventrículo derecho, que es la línea azul, llega a un punto en el cual el aumento de esta pues presión o esta poscarga va a terminar haciendo que tengamos una falla de cámaras derechas. Ahora, vamos a ver que también va a haber una dilatación del ventrículo derecho que va a ser bastante marcada y esto, además de ser importante para la fisiopatología, nos va a dar un valor pronóstico que veremos un poco más adelante. Pero adelantando es una relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Podemos ver en la imagen superior de la izquierda pues una relación del ventrículo derecho e izquierdo, donde el ventrículo derecho se ve mucho más pequeño en comparación del izquierdo. En cambio, vamos a ver una imagen donde el ventrículo derecho
tiene una relación casi 1 a 1 con el ventrículo izquierdo, lo que nos está hablando de que no está siendo efectiva la eyección de volumen en el ventrículo derecho. Y bueno, cuando esto pasa, el ventrículo se dilata, el derecho, y va a terminar pues afectando cómo el ventrículo izquierdo se llena, porque al tener una poscarga importante, va a dar un menor volumen a las cámaras izquierdas, lo que va a condicionar que las arterias coronarias tengan un menor suministro de sangre y pues bueno, esto va a provocar la cadena en dominó que les había comentado previamente, que va a terminar pues provocando una isquemia en el ventrículo derecho, una disminución de la poscarga, digo de la precarga, y disminución de la presión pues vascular, llegando al estado de choque y a una disminución de la liberación de oxígeno a nivel sistémico. Ahora, ya hablamos un poco sobre la epidemiología, eh, hablamos de manera breve sobre la fisiopatología y va a ser importante tener pues una idea sobre la clínica, ya que este evento va a condicionar clínicas que pueden ser tan ligeras como una taquicardia y una dificultad respiratoria, así como tan severas como una muerte súbita. Sin embargo, vamos a ver que de manera aguda o de manera clásica vamos a tener tres síntomas que son los síntomas clásicos, que van a hacer la disnea, el dolor torácico y la hemoptisis. Cada una pues va a tener una explicación fisiopatológica. La disnea va a ser consecuencia de una alteración en la ventilación-perfusión, que pues como ya sabemos o como comentamos previamente, es lo que clásicamente se nos explica sobre el tromboembolismo pulmonar. En este caso, al momento en el que una porción del pulmón tiene menos pues, vasculatura o menor cantidad de sangre oxigenada, va a tender a que se disminuye también pues el flujo vascular. Ahora, el dolor torácico puede ser consecuencia tanto de la isquemia del ventrículo derecho como de un infarto pulmonar, que pues clásicamente es lo que se comenta en los libros de texto. Ahora, en relación a la hemoptisis, pues es parte de la triada clásica, sin embargo vamos a ver que la frecuencia de este hace que esta triada no sea tan clásica. En estudios de corte, pues donde toman una cantidad importante de pacientes con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y se estudian, vamos a ver que el síntoma más frecuente es disnea, apareciendo básicamente en 1 de cada 2 pacientes, tos, que también va a ser bastante frecuente, taquipnea e hipoxia. Sin embargo, también vamos a tener que tener el alto índice de sospecha, dado que hay otros síntomas que son frecuentes, pero que van a alejarnos o van a ser distractores del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, como la fiebre, que se va a dar en un 23%, el desmayo, que solamente nos va a hablar sobre pues, la alteración de hemodinámica, y la hemoptisis, que si bien recordamos en la diapositiva anterior, es consecuencia de pues, infarto pulmonar y a pesar de que es parte de la teoría clásica, se va a presentar solamente en el 12%. Ahora, vamos a entrar en la parte de la evidencia. Vamos a hablar sobre la probabilidad preprueba. Esto quiere decir la probabilidad de que se tenga un diagnóstico antes incluso de pues nosotros poder o haber realizado un estudio para realizar este diagnóstico. Ahora, existen 2 criterios que son clásicos para pues el sospechar de un tromboembolismo pulmonar, que son los criterios de Geneva y los criterios de Wells. Vamos a ver en estas curvas que se llaman curvas ROC, que son curvas que nos hablan de qué tan buena es una prueba para poder diagnosticar pues una patología. Vamos a ver que en general los criterios de Wells, que son los que están en la línea continua, en la imagen central, van a ser mejores para diagnosticar el TEP
en comparación de los síndromes, de los criterios de Geneva. Ahora, sabemos ya que los criterios de Wells tienen un mejor rendimiento diagnóstico. Va a ser importante, pues nosotros poder saber cuáles son esos criterios. Y son criterios que van a ser tan sencillos de recordar que incluso a veces pues van a ser intuitivos. Vamos a hablar sobre que sea el diagnóstico más probable, que este puede ser un poco ambiguo, pero esto pues se va desarrollando con el tiempo y se ha visto que cuando una persona que está entrenada pues en el área pues o trabaja de manera frecuente con pacientes con riesgo de tromboembolismo pulmonar, esta va a ser pues reproducible, siendo importante que cuando alguien tenga la sospecha de TEP podamos darle estos 3 puntos. Ahora, también la clínica de trombosis venosa profunda, pues nos va a aumentar la probabilidad de que este diagnóstico se cumpla, siendo un aumento en el volumen de la pantorrilla uno de los más comúnmente utilizados. El aumento de la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto, que si recordamos un poco sobre la cuestión de la fisiopatología, al momento en el que se aumentan sustancias y cronotrópicas, vamos a ver que pues esto explica el aumento de la frecuencia. Y bueno, también que haya tenido una trombosis venosa profunda o un TEP previo, va a darle 1.5 veces o va a aumentar el puntaje. El tener cáncer o haber estado inmovilizado por 3 a 4 días y la hemoptisis. Aunque estos criterios son muy intuitivos, pues a veces al momento de la emergencia o de la urgencia de diagnosticar un tromboembolismo pulmonar, los podemos olvidar. Y bueno, siempre es bueno tener a la mano pues alguna herramienta en nuestro celular como MedCalc, que si ponemos criterios de Wells, nos va a desplazar pues los criterios y nosotros vamos rellenando las opciones para saber qué tipo de riesgo tiene. Cuando hay un puntaje menor a 2 puntos, es un riesgo bajo. Cuando hay un puntaje entre 2 y 6, vamos a tomarlo como un riesgo intermedio. Y cuando hay un puntaje mayor o a 6 puntos, es un riesgo alto. Esto va a ser importante de manera posterior porque nos va a dar pues la pauta para saber si vamos a tener que hacer algún estudio adicional. Ahora bien, cuando tenemos un riesgo de tromboembolismo pulmonar por escala de Wells que pueda ser bajo, vamos a ver que solamente hablamos de que hay un 10% probabilidad previo a que realicemos algún estudio de que tengamos realmente un tromboembolismo pulmonar. Cuando la escala de Wells nos da un puntaje entre 2 y 6, vamos a tener una probabilidad moderada, que es alrededor del 30%, vamos a decir 1 de cada 3 pacientes. Y finalmente, cuando tenemos un puntaje mayor a 6, vamos a hablar que pues la probabilidad es alta, siendo 2 de cada 3 pacientes los que van a tener el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, aun sin nosotros haber realizado alguna prueba. Ahora, es importante saber que para nuestra práctica clínica, cuando tengamos una probabilidad baja, esto quiere decir una probabilidad del 10%, no podemos simplemente decir, bueno, este paciente no se va a necesitar internar. Para esto se han estudiado y creado algunas de estas herramientas, como pues la escala PERC, que básicamente nos ayuda a dicotomizar si el paciente va a necesitar más estudios o internarse, o si se puede ir a casa siempre y cuando pues no presente ninguno de estos. Aquí pues esos criterios, con solo cumplir uno, pues va a ser necesario que el paciente se estudie un poco más a detalle y cuando no cumpla ninguno de estos, el paciente se puede ir a casa sin riesgo de, o con un riesgo mínimo de tener un tromboembolismo pulmonar. Ahora, ya sabemos que existen probabilidades bajas, intermedias y altas y que pues Wells nos va a ayudar un poquito más a discernir de mejor calidad en comparación de Geneva y que cuando tenemos una probabilidad baja tenemos que aplicar la regla de PERC, pero el comportamiento clínico pues también vamos a debatirlo un poco en esta pues presentación.
cuando tenemos un riesgo bajo y aplicamos la regla de Perk y no hay ningún punto en esta regla, pues el paciente básicamente podemos estar seguros que no tiene el tromboembolismo pulmonar. En cambio, cuando al menos tiene un punto, tenemos que realizar un dímero D para poder nosotros tener una mayor seguridad de si el paciente requiere o no más estudios. De manera tradicional, pues se toma un punto de corte del dímero de 500 y cuando es mayor a este, pues tenemos que hacer mayor abordaje. En cambio, cuando es menor a esto, podemos estar seguros que el paciente no tiene un tromboembolismo pulmonar. También va a ser importante notar que el dímero D tiene pues es muy fácil que nos dé un falso positivo. Esto quiere decir que podemos tener pacientes que no van a tener tromboembolismo pulmonar, pero que van a tener un dímero D elevado. Ahora, cuando la probabilidad es intermedia o alta, vamos a tener que pues, hacer más estudios. Entre ellos, el que tenemos más a la mano o que va a ser más fácil de interpretar para nosotros es una TAC con angio arterial. Y bueno, este nos va a ayudar a ver si existe o no un trombo, pues de manera bastante directa. Eh, Tenemos que hacer esta angiotac y ella nos va a dictar si hay o no hay como tal un tromboembolismo pulmonar. Ahora, si tenemos a la mano un scan de ventilación-perfusión, podemos realizarlo y este nos va a dar pues tres posibles resultados. El tener una probabilidad alta, el que no sea concluyente el estudio y tener pues un estudio prácticamente normal. Cuando tenemos una alta probabilidad, pues tenemos que realizar también, tenemos que saber que el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar pues es certero, generalmente o de manera tradicional. Esta prueba era el gold standard. Cuando tenemos una prueba que no es concluyente, tenemos que hacer una investigación más profunda, como el tener un ultrasonido pues bilateral de pierna para ver si podemos encontrar un pues trombo venoso profundo y iniciar el tratamiento. Eh, bueno, también podemos ver que si este estudio es normal, es poco probable que tengamos un tromboembolismo pulmonar. Ahora, ya hablamos un poco también sobre pues el comportamiento previo al diagnóstico, sobre la clínica, sobre la epidemiología y sobre la fisiopatología. Pero ahora la parte ya un poco más práctica y la parte pues asociada a nuestra práctica real, vamos a hablar sobre los estudios paraclínicos. Generalmente, cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, vemos que existen algunas pruebas o algunos tests que son sencillos y que están a la mano, básicamente en cualquier centro de salud o en cualquier lugar que tengamos pues una práctica médica. Entre ellos, los más importantes son el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Cuando tomamos un electrocardiograma, y tenemos pues el signo del S1, Q3, T3, pues podemos empezar o aumentar la sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Cuando yo era estudiante siempre leía S1, Q3, T3, pero nunca sabía a qué se referían. Entonces voy a intentar ser un poco más explícito. El S1 se refiere a tener una S profunda en la derivación 1, que es el círculo, pues el primer círculo que vemos en nuestra presentación. El Q3 es tener una Q profunda o significativa en la derivación 3 y el T3 es tener una T invertida, pues también en la derivación 3. Ahora, este no es específico o patognomónico del tromboembolismo pulmonar, pero nos hace aumentar nuestra sospecha pues, diagnóstica. Ahora, hablando de la joroba de Hampton, esta es un signo de un infarto pulmonar, donde vamos a ver pues una opacidad o una radiopacidad en cuña, y vamos a ver que en este caso se encuentra en el pulmón derecho. Se encuentra cerca de la pared costal y vemos cómo hay una lesión que va siendo menor en el centro y más amplia pues en la periferia. Este es el caso de una paciente, de un caso real,
que tenía parte del diagnóstico de EPOC, lo que pues hacía un poco menos o más difícil el diagnóstico, dado que eran épocas pues decembrinas, y lo primero que cualquier clínico piensa es, esta paciente tiene pues una exacerbación de EPOC, está requiriendo más oxígeno, está teniendo taquicardia, pues hay algunas alteraciones ahí que pues pudieran confundir el diagnóstico o hacer más tardío el diagnóstico de pues tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, en esta paciente, nosotros al ver que pues tenía una clínica que era muy severa y no solamente era totalmente explicada por la exacerbación del EPOC, nos animamos a realizarle un ataque pues de tórax contrastada, donde pues claramente vemos que a pesar de un proceso neumónico, tiene un trombo franco pues en ese estudio. Ahora, quizá el estudio previo se corre un poco rápido, pero vamos a ver más a detalle cada una de las imágenes. Y vemos cómo pues este paciente tiene un trombo dentro de la arteria pulmonar, el cual tiene algunas características que nos van a hacer darnos cuenta que es un trombo agudo. Entre ellos, que el ángulo entre el trombo y la arteria pulmonar pues es bastante agudo. Esto quiere decir que pues el trombo se acaba de impactar y está pues aún no está integrado pues a la pared de la arteria. Ahora, ¿qué tan extenso era este tromboembolismo pulmonar? Era lo suficientemente extenso para que la paciente tuviera pues desaturación, disnea, una zona de infarto pulmonar y pues se pudiera ver de manera importante en una TAC, siendo pues dependiente de una arteria pulmonar como tal. Ahora, también nos tenemos que apoyar de las troponinas, dado que el presentar troponinas elevadas nos va a hacer pues sospechar sobre un peor pronóstico en este paciente. Esta paciente, pues al tener unas troponinas de 320, pues nos hablaba de que también había una afección importante de pues el corazón, había probablemente un daño ya miocárdico secundario a pues, los aumentos de carga y todo el proceso fisiopatológico que hemos comentado previamente. Ahora bien, en esta paciente también hubiera sido bastante importante tomar ProBNP, pero en este momento no se encontraban disponibles cuando se abordó a esta paciente. También, como parte del abordaje de esta misma paciente, se tomaron pues, estudios ecocardiográficos que nos dan datos indirectos de tromboembolismo pulmonar. En este pues, eje paraesternal corto, vemos pues, que el ventrículo derecho, que es el que se encuentra en la esquina superior izquierda, se encontraba aumentado de tamaño y pues con una menor movilidad del septo, y vemos a un ventrículo izquierdo que se mira francamente pues limitada su motilidad. Se ve una buena contracción que pues nos habla de que esto no es meramente pues un infarto. Ahora, también vamos a ver en pues un eje, bueno, o en un apical 4 cámaras, que la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo pues es básicamente 1:1, lo que nos habla de que hay dilatación de las cámaras derechas y pues esto en conjunto con la clínica y los estudios previos nos aumenta la probabilidad de que sea un tromboembolismo pulmonar y de que éste tenga un mal pronóstico. La relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, cercana a 1, nos habla sobre pues, este mal pronóstico. Ahora, para ver un poco pues, más a detalle sobre la severidad del tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que hay algunos elementos importantes, entre ellos el PESI o Pulmonary Embolism Severity Index, la hipotensión, el uso o la relación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, así como algunos otros signos clínicos que vamos a ver un poco más a detalle. Ahora, pues el PESI nos va a dar 5 clases. La clase 1 y clase 2, que nos van a hablar sobre pues un riesgo de mortalidad 30 días bajo,
siendo clase 1 el de 1.6 la probabilidad y clase 2 de 3.5 por ciento, y pues un alto riesgo a 30 días, que va desde la clase 3, clase 4 y clase 5, que van a ser entre el 7.1% de mortalidad hasta 24.5%, siendo clase 5 donde vamos a ver que a los 30 días, uno de cada 4 pacientes va a fallecer. Ahora, para estratificar el riesgo de mortalidad en alto, intermedio o bajo, vamos a tener que ver si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, este pues es un dato inequívoco que hay un alto riesgo de mortalidad. Es importante decir que en los estudios que se definió pues esta mortalidad, la inestabilidad hemodinámica se definió como una tensión arterial de menor a 90-60, que nos da una presión arterial media menor a 65, que fuera al menos de 15 minutos, independientemente si ésta reaccionaba o no a líquidos o a presor. Ahora, como ya vimos, también va a ser importante tener una clasificación del score de estabilidad o el PESI, que se va a tomar entre 3 y 5 como alto riesgo. Y pues bueno, si tenemos un PESI entre 3 y 5, ya de cajón vamos a ver que el riesgo de mortalidad pues va a ser intermedio. Ahora, para hablar sobre la disfunción del ventrículo izquierdo, que es algo que también hemos hablado previamente, va a ser otro factor que se va a relacionar con un mal pronóstico. Si tenemos pues un eco transtorácico o un BISCAN con datos de dilatación del ventrículo izquierdo o con datos de falla del mismo, pues vamos a hablar que hay un riesgo intermedio. Ahora, las troponinas, estas también van a ser pronósticas. Cuando tengamos troponinas elevadas, vamos a ver que también nos va a dar un riesgo intermedio a alto. Ahora, pues todo esto nos va a servir para ver no solamente el pronóstico, sino también el tratamiento y qué tan agresivos vamos a ser al momento de iniciar un tratamiento. Muy bien. De manera tradicional o clásica, cuando hay estabilidad hemodinámica o no hay un alto riesgo de mortalidad, se inicia el tratamiento con warfarina. Que, bueno, este sigue siendo el tratamiento de elección en pacientes que tienen una insuficiencia renal grave, que no podemos usar anticoagulantes orales, y en algunas patologías como síndrome de antifosfolípidos o que los pacientes no tengan suficiente recurso para poder pagar unos medicamentos orales. También así de manera bastante somera vamos a poder definir una insuficiencia renal grave como una tasa de filtración glomerular menor a 30. Ahora, ¿cuáles son algunas desventajas o algunas cuestiones que nos hacen buscar otra terapia más allá de la warfarina? Es que tenemos que estar monitorizando el INR pues de manera continua, primero para llegar a uno que esté entre 2 y 3, idealmente mayor a 2.5, y pues es un medicamento que requiere un puenteo. Eso quiere decir que vamos a tener que iniciar el medicamento con preferentemente heparina y posterior a esto vamos a poder cambiarlo a warfarina. Esto, dado que si no se hace este puenteo, pues tenemos algunos riesgos como riesgo de pues algunas de necrosis de los dedos. Ahora, en pacientes que no van a estar en una inestabilidad hemodinámica, vamos a poder dividir el tratamiento en 3 fases. La fase inicial, que van a ser los primeros 7 días, la fase intermedia, que va a ser entre 1 semana y 3 meses, y la terapia extendida, que va a ser mayor a 3 meses. Vamos a ver en esta presentación que pues existen bastantes esquemas. Algunos van a ser inicialmente orales, entre ellos quizá uno de mis favoritos es el usar apixaban, que pues como ya sabemos es un inhibidor pues oral y directo que nos va a ser de gran utilidad. El apixaban se va a utilizar a una dosis de 10 miligramos 2 veces al día los primeros 7 días, lo cual posteriormente se va a ajustar
a 5 miligramos 2 veces al día. También vamos a ver que en algunos casos la terapia extendida se puede incluso llegar a utilizar una dosis tan corta o tan pequeña como 2.5 miligramos 2 veces al día. Y bueno, vamos a ver los otros esquemas, entre ellos, como ya hemos planteado previamente, el utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas también pueden ser, por al menos 5 días para después poder puentearlas a una terapia oral, como puede ser la warfarina. Muy bien. ¿Y por qué les comento que resulta pues el apixaban uno de mis terapias favoritas? Se han hecho pues estudios donde se han comparado pues los esquemas de tratamiento con dabigatran, con apixaban, endoxaban y rivaroxaban, en los que vamos a ver que existen algunas ventajas del utilizar apixaban o rivaroxaban al momento de compararlas contra la warfarina. En este caso, el utilizar apixaban se asocia con menor cantidad de sangrados importantes en comparación de pues el utilizar vitamina K. Aquí en ese estudio se utilizó un riesgo relativo que nos dio un resultado de 0.31, que esto como se traduce a palabras más simples, que hay una disminución del 69% de tener un sangrado mayor en comparación de usar warfarina. Ahora, también el rivaroxaban tiene una reducción del riesgo de sangrado. Sin embargo, vamos a poder ver que aquí solamente pues, es el 44%, siendo pues una terapia con menor riesgo de sangrado el usar apixaban. También vamos a ver que a diferencia del rivaroxaban, el utilizar apixaban nos va a proteger contra tener pues alguna hemorragia mayor que no sea o que sea clínicamente relevante. Por lo tanto, al momento de nosotros escoger una terapia oral entre vitamina K, entre apixaban, enoxaban o rivaroxaban, vamos a ver que la que nos da una menor cantidad de sangrados y una efectividad bastante similar al utilizar warfarina va a ser el apixaban o el rivaroxaban. Siempre tomando en cuenta que el apixaban ha dado, pues, en general, una menor cantidad de sangrados. Ahora, cuando tenemos pues pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, nos va a ser importante que de manera pronta y temprana podamos iniciar una trombólisis sistémica. Aquí pues generalmente se utilizan pues algunas sustancias como la alteplasa, la tecneplasa, que van a ser pues importantes y se va a ver un beneficio en el uso de estas de manera temprana, siendo el mayor beneficio dentro de las primeras 48 horas. Ahora bien, algunos estudios pues han mostrado de manera importante que en pacientes que están pues hemodinámicamente estables o que tienen un riesgo intermedio alto de pues muerte a 30 días, el utilizar pues una trombólisis sistémica va a ser favorable en comparación de utilizar únicamente anticoagulantes. En un estudio publicado en New England, pues se mostró que hay una disminución de la descompensación hemodinámica y de mortalidad a cualquier causa al utilizar pues una trombólisis sistémica. Sin embargo, pues como previamente mencionábamos, va a ser importante saber que ese también se va a asociar a una mayor cantidad de sangrados en los primeros 7 días posterior pues al uso de esta terapia, siendo pues el riesgo de sangrado hasta el 10% en los pacientes que utilizaron esta terapia. Ahora, hablar un poquito de evidencia. Hay al menos 4 estudios recientes, que son el estudio TIPS, el estudio MOPED, el estudio TOPCOAT y el estudio PIETA, que nos hablan sobre los beneficios de utilizar una terapia de trombólisis sistémica en comparación de solamente anticoagulación en pacientes que tienen una estabilidad hemodinámica. Y vamos a ver que van por diferentes desenlaces. El TIPS nos va a hablar sobre una disminución de la falla del ventrículo derecho
al utilizar una trombólisis sistémica en comparación de pues solamente la anticoagulación con heparina. Vamos a ver que el estudio MOPED nos va a hablar a algo tan distal como 28 meses y cómo el utilizar pues, la terapia sistémica nos va a disminuir el riesgo de una hipertensión pulmonar pues a 28 meses. Y esto pues se vuelve algo totalmente importante porque el tener una hipertensión pulmonar tipo 4 consecuente de un tromboembolismo pulmonar se vuelve pues una patología que aumenta la mortalidad, aumenta costos, disminuye de manera significativa la calidad de vida. Entonces, bueno, este estudio también, aunque no nos habla de mortalidad inmediata, se vuelve de gran importancia. El estudio Topcoat pues nos va a hablar sobre mortalidad, intubación y riesgo de sangrado. Y vamos a ver que incluso en ese estudio que incluye riesgo de sangrado dentro del desenlace compuesto, el utilizar pues una terapia trombolítica sistémica fue favorable en comparación de únicamente utilizar pues una terapia estándar en pacientes con alto riesgo de mortalidad. Y finalmente, pues el último estudio fue el que les comenté en la diapositiva previa, que es el estudio Pieto, que pues ya vimos los desenlaces. Ahora, no me gustaría terminar esta plática sin antes hacer una mención especial a el tromboembolismo pulmonar subsegmental, que pues generalmente pudiera ser un hallazgo incidental y hace que una cantidad importante de pacientes, vamos a hablar de la cifra que les daba al principio, un 24% de pacientes sean tratados de manera innecesaria, aumentando riesgos de mortalidad, aumentando costos y aumentando pues problemas para el paciente. Entonces, va a ser importante definir que cuando se diagnostica un tromboembolismo pulmonar subsegmental, se tiene que tener bastante cuidado al momento de decidir si se va a tratar o se va a pues continuar solamente con la terapia previamente establecida. Si ese es un hallazgo incidental o si se va a asociar pues algún riesgo de mortalidad. Los estudios pues han mostrado que cuando se trata de manera agresiva, un tromboembolismo pulmonar subsegmental, el riesgo de muerte aumenta pues de manera significativa, siendo pues una probabilidad del 3% pues de aumento de la mortalidad. Esto quiere decir que nuestro paciente con este diagnóstico estaba mejor sin ser tratado que pues al darle pues tratamiento. Ahora, también va a ser importante hablar sobre que al momento de que un radiólogo experimentado nos hable sobre un tromboembolismo pulmonar subsegmental, el kappa, esto quiere decir la concordancia entre varios radiólogos, va a ser muy baja, va a ser de 0.38, que básicamente es tan acertada como aventar una moneda al aire. No nos va a dar mucha información si realmente es un tromboembolismo pulmonar subsegmental o si es un artefacto. Entonces, va a ser bastante importante que cuando tengamos este diagnóstico tengamos algunas cuestiones adicionales en mente, como si el paciente tenía pues alguna patología oncológica o si el paciente tenía algún factor desencadenante o simplemente fue un hallazgo incidental para tratar de disminuir el sobretratamiento de esta patología. Y bueno, eso sería pues todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo realmente para pues contestarlas. Y si hubiera alguna pregunta que me quisieran hacer de manera personal, pues también ahí están mis redes, mi correo y mi ResearchGate, por si quieren pues alguna información adicional. Bueno, creo que no hay preguntas por el momento. De igual manera, cualquier duda, estoy pues a sus órdenes en mis redes.
Les agradezco mucho el habernos acompañado hasta este punto. Esta fue la última ponencia del día de hoy. Los espero el día de mañana a la misma hora, a las 8 de la mañana. Ya saben, si por alguna razón no pueden ingresar, las clases las iremos subiendo la próxima semana, una vez que concluya el simposio. Bonita tarde a todos, cuídense.